Está. Es de chinebro. Enebro en castellano. Exactamente. Esta trompa es de chinebro sacada de una viga de un corral de mi suegro. Chuflala, a ver cómo suena. Aquí se dice chuflala. Hay de diferentes maderas. Se pone colorado, ¿eh? Es que me han dicho que se requiere, yo no lo sabía, más pulmón para tocar la trompa que para tocar la gaita. Y si una sola suena bien, lo que tenemos aquí preparado. Porque, atentos, Miguel ha supuesto que nos están esperando el resto de gaiteros de Ribagorza. Están aquí para... Lo que suena es la culebreta. Es algo típico de aquí de Graus, un baile típico que tiene más de 1000 años. Lo que suena de momento son las gaitas, esa roja es de Galicia y la otra ya es la aragonesa recuperada. Míralos, qué bonitos, ¿eh? Ellos aquí tocando sus trompas ribagorzanas y las gaitas, una aragonesa, otra gallega. Vamos a dejar que suene, Alba, la culebreta de Graus. Vamos a escucharlo. Con esta preciosa música nos despedimos de Graus. Gracias a todos los gaiteros por mostrarnos su trabajo. Y para poner el broche final a una entretenida tarde en Alagón, hoy Cristina y Francisco nos van a enseñar a preparar una tarta que además tiene el nombre de esta localidad, ¿no, Cris? Tiene el nombre de esta localidad y además Paco, que ya me deja llamarle Paco y tutearle, quiere que sea un orgullo para todos los alagoneses, porque es una tarta que se le ha puesto ese nombre para que el pueblo se sienta orgullosa de ella, ¿no? Tarta Capricho de Alagón. Yo creo que el nombre ya lo dice todo, ¿no, Paco? Sí, es una cosa que en agradecimiento al pueblo, a la acogida que he tenido durante los años que llevo aquí. Claro, porque Paco es de Zaragoza, pero ya me ha dicho que como si fuese de Alagón. Sí, porque llevo 36 años aquí. Bueno, ya de aquí, ya de toda la vida. Más o menos. Bueno, pues tenemos muchos ingredientes hoy que vamos a necesitar, todavía no los vamos a mezclar. Paco, vamos primero a contarlos. Son todos estos serían los de la primera parte, así lo hemos dividido nosotros. Esto que tenemos aquí, ¿qué es? Que necesitamos cuantro. Mantequilla, mazapán, azúcar, yemas de huevo, ralladura de limón, sal y azúcar de vainilla. Bueno, eso sería una primera parte. Después necesitaríamos merengue, que vemos aquí, que ya lo tenemos preparado. Recordamos que lleva el merengue, que lleva huevo y azúcar, ¿no? No lleva más que claras de huevo y azúcar. Eso sería un poquito de... Bueno, antes lo estábamos haciendo con una máquina. Y estos ingredientes que tenemos aquí, Paco, ¿esto qué necesitamos? Pues necesitamos harina de repostería, necesitamos harina de almidón o fécula de maíz, como lo queramos llamar, carne membrillo, que este es casero, que lo hago yo también. Y esto, Alba, que es que hemos llegado aquí, las chicas que hemos venido en el equipo, ya decíamos que obviamente no íbamos a meter aquí la mano porque no sería muy higiénico, pero ya nos ha preparado, ya nos ha dejado aquí Paco unas pepitas, que no quedan muchas, voy a explicar el porqué. Porque Paco está muy serio, pero yo le dije que le iba a hacer sonreír y la forma más fácil de hacer sonreír a Paco, bueno, aparte de hacerle cosquillas, pero no me parecía muy correcto, es enseñarles a su nieta, a Lucía, que le gusta el chocolate negro. Yo es el primer niño que veo en mi vida que le gusta el chocolate negro y para convencerla de que viniese aquí, pues le hemos tenido que ir dando pepitas de chocolate. ¿Cómo le gusta a esta chica el chocolate? ¿Cómo se nota que su abuelo es pastelero, verdad, Paco? El abuelo le tiene que meter el dulce en la sangre. Por lo menos a ver si alguien sigue la tradición. Y ya tiene paladar, porque a un niño que le gusta el chocolate negro... Sí, porque hace poco le di chocolate blanco y me dijo que para mí. Bien, se lleva la sangre, nosotros nos vamos a poner manos a la obra, enseguida volvemos y les enseñamos cómo Paco prepara una tarta que solo se puede encontrar aquí, que es la tarta Capricho de Alagón. Pues enseguida vemos el resultado. Gracias, Cristina, y gracias, Paco. Y continuamos. Erla celebra sus fiestas en honor a San Gregorio. Esta tarde el grupo de mayores desfilará por las principales calles de este municipio y no nos lo hemos querido perder, ¿verdad, Antonio? Así es, Alba, muy buenas tardes. Fíjate, la fiesta que ya se está montando aquí en pleno Erla, y es que hoy comienzan las fiestas de San Gregorio y a las 8 de la tarde hay un pasacalles muy especial y poco a poco voy a decirle a la charanga que baje un poquito el volumen porque si no, no podemos hablar bien, y están pues con los últimos ensayos las mayorets, como tú muy bien dices, fíjate, fíjate qué arte podríamos decir que tienen moviendo el bastón. Luego les voy a preguntar alguna para que me enseñe a mí a ver ese juego de muñecas cómo es, y fíjate las pequeñinas, ¿sí?
Fíjate el vestuario, también vamos a hablar de ello. Para eso estamos con Ainhoa. Ainhoa es la profesora de estas 14 chicas que además le decía a Ainhoa, porque claro, antes las preparaba y le decía, Ainhoa, tienes mano dura con ella. Tenemos mano dura, somos somos cuatro amigas que enseñamos. Hemos sido mayores desde los 3 años todas y bueno, aún tenemos ilusión y seguimos enseñando. Son pequeñitas pero aprenden rápido, y muy bien. Sí, aprenden rápido. Además, cuando ven ya que va a llegar San Gregorio ya empiezan a decir, ¿cuándo ensayamos? Empezamos ya. Ensayamos poco tiempo, desde Semana Santa o así, y solo fines de semana porque muchas viven en Egea o en Zaragoza, entonces claro, tiene que ser el fin de semana. Alba, hay que decir que este grupo de mayorets, aunque las veas a todas muy pequeñas, lleva funcionando ya 30 años y es que es ya una tradición, podríamos decir, en Erla, ¿no? Este grupo. Sí. Pues de madres a hijas hemos seguido manteniendo esto. Y además es que tienen mucha ilusión, ya ves que son muy pequeñicas las que se llevan apuntando. Este año tenemos a una que tiene 13 meses, que todavía no hace los pasos, pero bueno, ya aprenderá ya. Nos vamos a acercar porque, Alba, a esta pequeñita la tienes que ver, fíjate tú, qué mayoret, mira por aquí, fíjate tú qué mayoret que tenemos aquí, que claro, la madre orgullosísima de la niña. Por supuesto, orgullosísima. ¿Y cuándo va a aprender la niña ya a manejar los pompones como las pequeñas de aquí? Para el año que viene. Para el año que viene. Este año. Tiene un año. Es que lo hizo Es muy pequeñita, fíjate, Alba, qué cosa más bonita. Bueno, vamos a ver, porque yo esta tarde tengo un cometido y es aprender a manejar el bastón. Ainhoa, quiero que te vengas por aquí conmigo, porque a ver, lo del tema del bastón, ¿me prestas tu bastón un segundito? ¿Sí? Bueno, porque esto de las mayorets es solo de chicas realmente, ¿no? Sí, aquí en Erla solo salimos chicas, pero vamos, de chicas y de chicos. Que hay chicos mayorets también por ahí. También. Entonces, a ver, Ainhoa, ¿cómo se maneja esto del bastón? Bueno, nosotras como no somos profesionales y hemos aprendido un poco pues por imitación, pues lo de pasarlo de dedo a dedo no lo hacemos y como son muy pequeñicas lo hacemos de manera más simple, cogiendo el palo con el dedo por delante. Me voy a apartar un poco porque vaya a ser que al final acabe yo con un bastonazo. Muñeca solo. Este sería un paso de mano. Hay de manos y de pies. Ah, porque también vais con los pies. Es verdad que he visto a las chicas haciendo... A ver, haznos un paso completo que te veamos, Ainhoa, que tú tienes muchísima experiencia en esto. Pues un paso muy sencillo, pues sería izquierda y derecha, 1, 2, 3. Sería izquierda, derecha, 1, 2, 3, izquierda, derecha. Y lo del juego de muñecas, a ver. Así, cogemos y ¿cómo hago? Uy, esto no es para mí, Alba. Por delante, este por debajo, esto es por debajo y girar solo la muñeca. Ay, cuidado, no te des en la cara. Es que soy zurdo, entonces con la derecha no me sale muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, Alba. Vamos a disfrutar del espectáculo a estas chicas, le devolvemos el bastón. Vamos a ver cómo lo hacen y dentro de un ratito regresamos aquí porque hay muchas más cosas y más sorpresas, Pues enseguida regresamos hasta Erla. Antonio, te dejamos con esas mayorets, pero como él dice, quedan muchas sorpresas en esas fiestas de San Gregorio en Erla. Nosotros nos tenemos que marchar a publicidad, pero si no conocen la República Dominicana, hoy tienen la oportunidad de ver todos sus secretos. Nuestros compañeros de Aragoneses por el Mundo les mostrarán sus playas paradisíacas y también la alegría de los dominicanos. Una visita guiada, por supuesto, por los aragoneses que viven en ese país. Lo podrán ver esta noche a partir de las 9:15 de la noche. Nosotros volvemos enseguida desde Alagón y también les llevaremos hasta la Feria de Andalucía en Zaragoza. No se vayan. Mi libido, mi mente te van a delatar, es anormal, descomunal, Hola, ¿te acuerdas de mí?